Espíritu Santo ministra, Espíritu Santo llega a los pensamientos, a los corazones en esta noche. Te doy gracias por este privilegio que me das de poder compartir de las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Dios. Te doy gracias y en esta noche te pido que tu palabra caiga en los corazones como esa semilla en la buena tierra y que esa palabra produzca, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, y que suceda en los corazones una lluvia temprana y una lluvia tardía, una lluvia del Espíritu de Dios y tu descrecimiento en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Qué bueno que es saber que tenemos un Dios que se compadece de nuestras necesidades. No tenemos un Dios que está allí inerte y solamente observando cada una de nuestras situaciones, de las pruebas, las luchas que a diario nos toca vivir, sino que tenemos un Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, cuando vamos a su palabra nos revela su carácter. Su palabra nos enseña acerca de ese Dios tan maravilloso que tenemos. Cada una de sus promesas, cada uno de sus principios están encerrados en las Escrituras, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, a través de ella nosotros podemos comprender un poquitito acerca del carácter de ese Dios tan maravilloso, de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender cómo Él nos ve, cómo Él actúa y cómo Él quiere en este tiempo obrar aún en cada uno de nosotros. Si queremos comprender a Dios a través de nuestros pensamientos, nuestros ideales y nuestro propio corazón, nuestras emociones, vamos a caer en un error y vamos a tener una visión distorsionada de Dios. Pero si nosotros nos esforzamos por entender a Dios a través de las Escrituras, a través de la Biblia, a través de su palabra, entonces vamos a conocer verdaderamente a ese Dios. El Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, va a traer luz a nuestra mente y a nuestro corazón para que cada una de las palabras escritas en la Biblia van a reflejar a ese Dios verdadero. Y entonces una de las características de este Dios es que Él no está inerte, sino que Él atiende a nuestras necesidades. Quizás hoy estás en necesidad, en dificultad, estás en pruebas, estás en luchas, estás sufriendo, tenés una necesidad que te ocupa por allí tus pensamientos, ocupa tus emociones y hasta te preocupa. Yo te quiero decir en esta noche que Dios no desatiende a esta necesidad. El Señor Jesús no desatiende. En esta noche Él quiere infundir esperanza en tu corazón. Hay una palabra que quiero compartir con vos que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 11, verso 35. Si querés podés buscarlo. San Juan, capítulo 11, verso 35. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero este versículo nos da una gran enseñanza. Y el título de este sermón lleva por título justamente lo que este versículo nos dice: Jesús lloró. Biológicamente hablando, existen tres tipos de lágrimas.
Están las lágrimas basales, que son aquellas encargadas de lubricar nuestros ojos y que nos mantienen limpio la visión para que nosotros podamos ver con claridad. Son casi imperceptibles, pero están allí, están lubricando constantemente nuestra visión, nuestros ojos. El segundo tipo son las lágrimas reflejas y son aquellas que surgen por un estímulo externo, como por ejemplo cuando pelamos o cortamos cebolla, nuestros ojos perciben esa acidez de la cebolla y provocan en nosotros una lágrima o alguna basurita que nos entró en la vista y rápidamente el ojo empieza a lagrimear como una protección. Y en tercer lugar están las lágrimas emocionales, que son las que expresan un estado emocional intenso, tanto de alegría como de tristeza. Alguna vez quizás te reíste de tal manera que lágrimas comenzaron a salir de tus ojos. Y también quizás muchas veces nos han tocado vivir, nos ha tocado experimentar situaciones de angustia, de tristeza, de dolor que provocaron también que de nuestros ojos comiencen a brotar lágrimas. En San Juan capítulo 11, verso 35, la palabra del Señor nos enseña que Jesús lloró. Jesús experimentó una emoción tan intensa que provocó que de sus ojos comenzaran a brotar lágrimas. Jesús estaba ante una situación difícil que conmovió su corazón. Un amigo íntimo de él, Lázaro, se llamaba esta persona, que era muy amigo, muy allegado al Señor Jesús, había muerto. Toda una situación que había envuelto al Señor Jesús en un estado emocional intenso. El Señor Jesús había, mientras él estaba predicando en otro lugar, él había recibido la noticia de que su amigo se había enfermado. Habían ido con la noticia de que Lázaro estaba enfermo y mandaban a pedir su ayuda. Él había recibido la noticia de que había enfermado su amigo, pero él sabía que Dios tenía un propósito, que el Padre tenía un propósito a través de esta enfermedad que estaba sufriendo su amigo. Advirtió a sus discípulos en un momento del viaje misionero que él estaba realizando, que su amigo no solamente había enfermado, sino que él, por la comunión íntima que tenía con el Padre, él ya sabía y había recibido de parte de Dios una palabra direccionándolo de que algo le había acontecido peor que una enfermedad. Y él dice a sus discípulos y les comparte no solamente que Lázaro enfermó, sino que él les dice: Lázaro está muerto. Lázaro había enfermado. El Señor Jesús, él constantemente a través de su ministerio lo vemos que él siempre constantemente está en comunión con el Padre. Y esta comunión era tan estrecha que recibía revelación de parte del Padre, recibía instrucción. Él en un momento a sus discípulos él le dice: yo no enseño ni hablo nada de lo que el Padre no me revele. Todo lo que hablo, todo lo que enseño es lo que el Padre pone en mi corazón. Entonces, en ese mismo momento, en esta circunstancia, en esta situación donde su amigo Lázaro había enfermado, seguramente él clamó al Padre y el Padre le habló y le reveló que había un propósito en esa enfermedad. El Señor Jesús siguió con sus tareas y en un punto de su tarea, de su trabajo, recibe una palabra rema de parte del Padre de que no solamente había enfermado, había recibido una palabra de que Dios se iba a glorificar, pero también había recibido del Padre que su amigo había
muerto. Una situación realmente difícil, una situación que pareciera irreversible, una situación que pareciera a nuestros ojos naturales que no se puede reparar de ninguna manera. Pero el Señor Jesús sabía que en medio de esta situación, y Él mantenía la calma, Él mantenía allí la paz, y aún sus discípulos se admiraban por la actitud que Él había tomado de seguir en sus tareas, de seguir en su trabajo, de terminar lo que Él estaba haciendo en aquella ciudad, que estaba predicando, que estaba anunciando las buenas nuevas del Señor Jesús, las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de que Cristo había venido con un propósito. Él siguió con su tarea, pero entendiendo que había una promesa, que había un propósito en medio de esta situación, de que Dios se iba a glorificar. Vemos a un Señor Jesús que aún en medio de la situación, aún en medio de la dificultad, aún en medio de esta mala noticia, vemos que el Señor Jesús podía mantener la calma. Había recibido una palabra, que Dios se iba a glorificar. Él habla a sus discípulos y dice: no solamente Lázaro está enfermo, sino que ha muerto, pero el Padre se va a glorificar. Y Él les dijo de esta manera: vamos ahora, es el tiempo que vayamos, que volvamos a Judea, porque nuestro Padre se va a glorificar, porque Dios se va a glorificar en esta situación. Yo me imagino que los discípulos lo miraban y aún no podían entender y comprender la manera de actuar y de obrar del Señor Jesús. Y en medio de las situaciones que muchas veces nos toca vivir, quizás malas noticias, quizás malos pronósticos, quizás un diagnóstico, en medio de situaciones, de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, pareciera que muchas veces nosotros vemos a un Señor Jesús relajado, tranquilo. Vemos a un Señor que pareciera que no interviene, y muchas veces nos desconcierta y nos podemos llegar a pensar que el Señor se ha olvidado aún de atender a nuestras necesidades. El Señor Jesús no se había olvidado. El Señor Jesús no es que estaba relajado, que no le interesaba y no le importaba, sino que Él sabía que había un propósito de parte del Padre en esta situación específica. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Cuál es tu condición? ¿Estás en una lucha, en una prueba, en una dificultad? ¿Hay situaciones que tenés que resolver? Yo quiero que sepas que no pasa desapercibido para nuestro Señor Jesús. Yo te quiero decir que Dios está actuando y Dios está trabajando. Y aún que nosotros no podamos entender, como los discípulos no entendían al Señor Jesús. En primer lugar, el Señor Jesús parecía que estaba relajado. En segundo lugar, era su amigo y no acudió inmediatamente, sino que Él se tomó su tiempo y volvió cuando Él entendió que era necesario, en el momento justo y oportuno. ¡Wow! ¡Tremendo! El Señor Jesús, ¿sabes qué? Él tiene el control. En este tiempo Él tiene el control. Él no se ha relajado. Nuestro Dios no se ha dormido. Y Él sabe el momento justo, el momento propicio, oportuno, y Él nunca llega tarde. Nosotros quizás pensamos: Señor, pero este es el momento justo. Ahora es cuando. Ahora, Señor. Pero el Señor Jesús en este tiempo nos quiere enseñar a que nosotros podamos aprender a confiar en Él. Vemos en esta historia también de que el Señor Jesús, cuando entendió que era el momento justo, y en su inmensa sabiduría y en su relación con el Padre, Él va a la ciudad donde su amigo había sido sepultado, y vemos que el Señor Jesús demuestra que había un propósito en ese lugar. Había un propósito en esa situación. Había un propósito aún en la muerte de su amigo. Dice este versículo clave o central que acabamos de leer, que Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús mostró así que Él empatizaba
el dolor. Él no se había vuelto una persona insensible. El Señor Jesús no es insensible a tu necesidad. Dice esta historia que cuando Él ve llorar a Marta, cuando Él ve llorar a María y ve a toda aquella multitud que acompañaba a Marta y a María que estaban tristes, angustiados por esta situación, el Señor Jesús se conmovió en su corazón, se conmovió en su espíritu y dice que Jesús lloró. ¿Sabes que nuestro Dios, este Dios en quien creemos, este Salvador, a quien nosotros le hemos entregado nuestra vida, Él no se ha olvidado, sino que Él tiene bien presente la situación que estás viviendo. Él tiene bien presente que hay algo, una necesidad en tu vida. Y Él va a operar y va a trabajar, porque Él no es insensible, sino que es un Dios que se compadece de cada una de nuestras necesidades. El Señor Jesús había mostrado que Él era sensible. No tenemos un Dios insensible. Y en este tiempo nosotros tenemos que animarnos en esta palabra. Y esta palabra pueda inspirarnos a cada uno de nosotros en confiar en este Cristo, confiar en este Señor Jesús. En medio de la situación que estás viviendo, aunque no lo puedas entender y comprender, aunque vos en tu razonamiento y en tu humanidad obrarías de alguna otra manera, vos puedas confiar en este tiempo. Marta y María le hicieron un reclamo al Señor y le dijeron: Señor, si hubieras llegado antes. Señor, te mandamos a buscar hace días y sin embargo llegaste tarde. Pero el Señor le dice de esta manera: si creen, verán la gloria de Dios. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que entender y apropiarnos de esta palabra, de este principio y de estos versículos que nos relatan y nos hablan de un Dios con un carácter de compasión. Él se compadece de nosotros y atiende a nuestras necesidades. Y aunque nosotros no podamos entender, como los discípulos que estaban desconcertados por la manera de actuar y de obrar del Señor, y como María y Marta que aún le reclamaron al Señor: si vos hubieras llegado antes, si vos hubieras obrado, Señor, esto no hubiera pasado. Pero el Señor les dijo: tranquilas, porque Dios, el Padre, se va a glorificar. Si creen, verán la gloria de Dios. Que en este tiempo vos y yo podamos creer en el Señor Jesús, que Él tiene el control, y que en este tiempo, aunque nosotros no podamos entender y comprender cada una de las situaciones, que no vayamos al Señor con un reclamo, sino que podamos decirle: Señor, creo, glorifícate en este tiempo en mi vida. Te creo, Señor, a pesar de mis circunstancias, a pesar de que estoy en la peor de las tormentas, en el peor momento de mi vida, creo en vos. Creo en vos en todo tiempo, en los buenos y en los malos. Jesús lloró, Jesús demostró su compasión, Jesús allí se conmovió en su espíritu y en su corazón, y nos deja ver a través de esa palabra que es un Señor, es un Dios que se conmueve de cada una de nuestras situaciones. Yo me imagino que María y Marta y todos los que estaban allí acompañando a estas mujeres en su dolor, porque su hermano había muerto, el amigo de Jesús estaba muerto hace 4 días, estaba sepultado. Ellos estaban allí mirándolo al Señor y expectantes a ver qué es lo que había sucedido. Pero lo que no se imaginaban era que el Señor Jesús iba a obrar de una manera inesperada. Dice que la Escritura que el Señor Jesús manda a quitar la piedra del sepulcro, y le decían: Señor, hace 4 días que está muerto, ya tiene mucho olor, el cadáver está largando olor. Y el Señor Jesús le dice: quiten la piedra. Y entonces Él clama a gran voz y grita fuerte: Lázaro, sal fuera. Dios obra de la manera menos pensada, y Lázaro es restituido a la vida. Qué maravilloso y qué
hermoso que en este tiempo nosotros podamos saber que tenemos a este Cristo, que ha vencido aún a la muerte, que Él tiene las llaves de la muerte, dice el libro del Apocalipsis, y ha alcanzado toda victoria para nosotros. Que en este tiempo nosotros podamos animarnos y tener esta confianza en este Dios verdadero, en este Cristo que ha vencido, en este Dios todopoderoso. Que el Espíritu Santo en este tiempo pueda obrar en nuestra vida, podamos permitirle que Él toque nuestro corazón y nuestra mente, y nosotros podamos entender que Él tiene el control de cada situación. Él no se ha olvidado de vos, Él no se olvida, Él se compadece. Él no es un Dios insensible, sino que es muy sensible, y Él te entiende, y Él ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el fin. Así que en este tiempo nosotros podamos animarnos en fe, que en este tiempo vos te puedas animar en fe, y que juntos podamos seguir a este Señor Jesús, a este Cristo verdadero. Quizás en medio de esta situación, de este encierro de la pandemia, de las noticias, y de que todo pareciera oscuro y que todo pareciera sin una salida, que nosotros podamos depositar nuestra confianza en el Señor y saber que Él nunca llega tarde. Y aún en medio de cada situación, Él tiene el control y Él se va a glorificar en este tiempo. El Señor sabe cada una de las situaciones que tenemos que pasar. ¿Qué situación estás atravesando? ¿Cuál es tu situación? El Señor sabe cada una de las situaciones. Él no es insensible. Prometió con nosotros estar hasta el fin y sostenernos. Él te va a sostener. Él nunca va a poner sobre nosotros una prueba que no podamos resistir, sino que Él nos va a dar conjuntamente con la prueba, nos va a dar la fortaleza y nos va a dar la salida, porque Él siempre obra y opera en nosotros para bien. Y al final escucharemos el llamado del Señor, que se levanta como un grito de victoria. Que en este tiempo nosotros podamos oír la voz del Maestro, oír la voz del Señor, que nos dice: sal fuera, levántate, resplandece, aumenta tu fe, fortalecete en Cristo en este tiempo, porque Él tiene el control de tu vida. Nunca te ha abandonado, nunca te ha abandonado y nunca te va a abandonar. Él está siempre con nosotros. Vamos a confiar, vamos a continuar adelante y vamos a seguir firmes hasta el fin. Este es un tiempo donde tenemos que confiar y creer en este Dios verdadero. Él no está ahora pensando en castigarnos y enviar un juicio sobre nosotros, sino que Él está pensando en este tiempo en bendecirnos, en abrazarnos, en sanarnos, en darnos la fuerza necesaria para atravesar la prueba que tenemos por delante. Él está operando, debemos confiar. Él está trabajando, aunque no entendamos, y al final Él te va a dar la victoria. Así que anímate en la fe y confiemos plenamente en Él, porque Él es un Dios de amor que se compadece de nosotros. Así que en este tiempo alza tus manos al cielo y puedas proclamar que el Señor Jesús se glorifica en tu vida. Padre, en el nombre bendito y poderoso de Jesús, en esta noche, Señor, declaramos que vos te glorificás en nuestras vidas, Señor. Hay gente que está confundida por la situación. Hay gente que está perturbada, desesperanzada por la situación que está viviendo. Pero que en este tiempo, Señor, ellos puedan entender que vos tenés el control y que vos siempre obrás para bien sobre aquellos, Señor, que ponen su confianza en vos. Entonces, en este tiempo, Señor, que podamos confiar en vos, que cada uno, Señor, de los que están unidos a esta red espiritual, están viendo este mensaje, escuchando esta palabra, Señor, ahora pongan su confianza en vos. Pone tu confianza en Él, deposita tu corazón, deposita todas tus cargas en Él
y que Él se pueda hacer cargo. Yo te aseguro que la luz de esperanza comenzará a nacer en tu corazón. No todo está perdido, sino que todo tiene un propósito y una razón de ser en Dios. Y Él siempre va a obrar y a operar para bien. Porque a los que creen en Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien. En este tiempo yo declaro que el Señor te posiciona en un lugar de gobierno y autoridad a pesar de las circunstancias que estás viviendo. Y el Señor se va a glorificar de una manera inesperada, de una manera sobrenatural. Él se va a glorificar en el nombre bendito y poderoso de Jesús.